Tengan abiertas sus Biblias, mis hermanos, en Mateo capítulo 26. Nos va a servir de guía este capítulo de Mateo para dar un vistazo a lo que fue aquella noche de jueves para nosotros, de viernes para el Señor. Déjeme decirle que la noche que el Señor Jesús fue arrestado fue una que sus discípulos nunca olvidarían. Mire, por cerca de 3 años, ellos habían andado con el Señor y habían visto muchas cosas realmente. Incluso habían vivido momentos de peligro. Por ejemplo, aquella ocasión en que casi naufragan y se ahogan en medio de aquel lago, en medio de la noche, mientras el Señor dormía tranquilamente. O cuando después llegaron a ese lugar donde un endemoniado furioso vino a su encuentro y el Señor le hizo confesar que realmente eran muchos demonios los que atormentaban a aquel hombre. Sin duda que habían vivido tantas cosas al lado del Señor durante esos años, pero algo que siempre había sucedido es que el Señor se había encargado de resolver cada situación. Él les había protegido y todas las cosas al final siempre terminaban bien. Por eso aquella noche, que para nosotros sería jueves, pero para ellos ya era viernes, nunca la iban a olvidar. Durante la cena de Pascua habían pasado algunas cosas raras que los discípulos habían empezado a notar. Muchas pasaron desapercibidas, pero otras tal vez no tanto. Sin embargo, más adelante iban a cobrar mucho sentido para ellos. Por ejemplo, el Señor había hablado durante la cena que uno de ellos le iba a traicionar. Pero ellos no supieron de qué hablaba en ese momento. También había sucedido que Judas había salido del aposento un poco antes de la cena y ellos habían pensado que iba a dar limosna a los pobres. Más adelante, cuando salieron del aposento, el Señor había orado por ellos. Pero bueno, esto no era algo raro. Sin embargo, momentos después, cuando fueron a ese huerto que el Señor tanto amaba, el de Getsemaní, y el Señor tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y fue nuevamente a orar, esto sí resultó ser raro para ellos, porque de hecho cada vez que el Señor tomaba aparte a estos 3 discípulos era por alguna razón importante, como aquella ocasión en que había resucitado a la hija de Jairo, o cuando se había transfigurado delante de esos 3 discípulos. Ahora mientras estaba en ese huerto, su alma comenzó a entristecerse, como nunca antes ellos habían visto que le sucediera. Y entonces el Señor oró a su Padre y lo hizo de tal manera que su llanto era notorio para todos. Su maestro era un hombre que siempre se había mantenido calmado. Él poseía una paz y un dominio propio desconocidos para todos los demás hombres. Por eso verlo de esta manera realmente resultaba extraño. Ellos no sabían, aunque lo sabrían después, que una batalla espiritual de proporciones cósmicas se estaba librando durante esos momentos y duraría horas hasta que su maestro estuviera muerto. Sin embargo, al paso de los minutos, y cuando parecía que la noche finalmente estaba resultando tranquila, como seguramente otras noches que habían pasado en aquel huerto, de pronto las cosas cambiaron de manera abrupta. Y entonces comenzó realmente la pesadilla para todos ellos.
El evangelista Mateo nos dice allá en el verso 45 de ese capítulo 26. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales y de los ancianos del pueblo. Mis hermanos, de pronto todo se llenó de gritos y de la luz de las antorchas en medio de la noche. Y entre las sombras, uno de los 12 se acercó al Señor y lo besó. Esta manera de Mateo de escribir y de llamar a Judas uno de los 12 revela la sorpresa que para ellos significó verlo allí de pie, encabezando esa turba amenazante, uno de los 12. Realmente ninguno de los otros discípulos había antes sospechado de Judas. Yo creo que fue en ese momento, fue entonces, cuando algunas de las cosas que el Señor había dicho durante la cena comenzaron a tener sentido para ellos. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y sobre todo, tal vez esa despedida del Señor para Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Mis hermanos, la verdad es que para los discípulos lo que estaba sucediendo era algo sorprendente, era algo inesperado. De pronto esa noche, que ya era extraña de por sí, por lo que había venido sucediendo, se tornó en algo realmente malo. Y sucedió con una rapidez sorprendente. Las cosas empeoraban y ellos no sabían qué hacer. Ahora estaban asustados y estaban confundidos. Toda esa gente allí con antorchas, con espadas, con palos. Realmente era una multitud que habían llegado y rodeado el huerto. Mientras todavía hablaba, dice Mateo, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Mis hermanos, por su parte, Juan, el discípulo del Señor, nos dice que esa turba realmente no solamente era una multitud que improvisadamente se había reunido para ir en contra de Jesús aquella noche, sino todo lo contrario. Este era un grupo de matones entrenados y además una compañía de soldados romanos. Y todos estaban organizados por los principales sacerdotes y los escribas. Y ahora encabezados en ese momento por uno de los 12. Vaya grupo. Es Juan, allá en el capítulo 18, quien se encarga de describir a esta compañía y lo dice de esta manera. Dice: y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Así que le pido que se vaya imaginando aquella escena. Y para que se dé una idea, déjeme decirle que una compañía de soldados romanos, una compañía como la llama Juan, constaba de entre 300 a 600 soldados. ¿Para qué ese pequeño ejército?
Y aunados a estos, aún iban alguaciles del templo, que no eran otra cosa sino algo así como la policía que estaba al servicio de los principales religiosos del templo y que estaban adiestrados para todo tipo de trabajo sucio que hubiera que hacer. Así que yo me pregunto, ¿por qué toda esta gente armada para prender a un solo hombre? Bueno, parece, mis hermanos, que los sacerdotes y los escribas habían entendido perfectamente que Jesús tenía el poder para causarles problemas. Así que no quisieron correr ningún riesgo y mandaron todo lo que pudieron en ese momento. Ahora déjeme decirle que esta era la manera en que el enemigo había estado preparando las cosas. Porque realmente quien estaba detrás de todo esto era el mismo Satanás. Pero hasta este momento solamente el Señor Jesús lo sabía. Por supuesto, Él ya esperaba todo esto y estaba preparado para ello, pero sus discípulos no. El Señor había dicho casi al final de aquella cena: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mis hermanos, una realidad en la vida del Señor, desde que Él nació, y aún pudiéramos decir que desde antes, es que el maligno había tratado de impedir en muchas ocasiones que Él llevara a cabo la obra salvadora de Dios. Usted sabe que al comienzo de su ministerio público, Jesús fue tentado por el diablo y lo hizo con la intención de desviarlo de su propósito, pero falló rotundamente. Sin embargo, el enemigo volvería una y otra vez, algunas veces intentando desprestigiar el ministerio del Señor, en otras de manera descarada para intentar asesinarlo por manos de sus enemigos humanos. Y ahora, mis hermanos, aquí estaba de nueva cuenta, lanzando su último ataque en la vida terrenal del Señor Jesús, y lo hacía con toda su furia y echando mano de toda su astucia. El enemigo no solamente buscaba frustrar el propósito de Dios, sino que si podía también buscaba infligir el mayor sufrimiento al Hijo de Dios en el proceso. Por ello, mis hermanos, es que el maligno había dispuesto de Judas desde el comienzo. Desde que el Señor mismo lo había elegido para formar parte de los 12. Desde ese momento, el Señor sabía también que Judas había sido elegido por el maligno. Juan capítulo 6 nos dice las palabras del Señor al respecto. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12, aclara Juan. Así que, llegado el momento, y apenas un par de días antes de lo que estamos viendo aquí, Judas había ido y le había vendido con sus enemigos. Los versos 14 en adelante de ese capítulo 26 de Mateo nos narran este hecho. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mis hermanos, la verdad es que Judas amaba este mundo. Él amaba los bienes materiales, amaba el dinero y de hecho era ladrón.
porque el evangelista Juan nos aclara que él robaba de la bolsa del dinero que tenían los discípulos y que usaban para sus gastos comunes, y él tomaba de allí y se lo quedaba. Mis hermanos, es casi un hecho que Judas se había unido al grupo de los discípulos del Señor por pura ambición material. Al parecer, no dudaba, eso sí, que un día Jesús se sentaría en el trono de Israel, y él estaba deseoso de estar allí cuando eso sucediera, por interés. Pero ahora, después de que había pasado casi 3 años con el Señor, todo daba evidencia de que Jesús estaba buscando algo diferente y que realmente él no iba a sentarse en el trono, al menos no en ese tiempo. Así que hizo lo que a él más le convenía y entonces fue y lo vendió. Me parece muy interesante, mis hermanos, el hecho de que un hombre que ama al mundo y las cosas que están en el mundo sea un terreno propicio para que el diablo haga su obra en él. Sin duda, mis hermanos, que aquel que entrega su corazón a un ídolo, como es el dinero, pero no a Dios, realmente su corazón lo está entregando al diablo. El Señor lo sabía todo. Incluso supo el momento preciso en que el mismo diablo entró en el corazón de Judas. El diablo poseyó a aquel hombre para que pudiera llevar adelante la traición y esa obra del maligno. Porque, mis hermanos, deben ustedes saber que finalmente Judas llegó a estar poseído por el diablo y se perdió para la eternidad. Por eso la Escritura lo llama el hijo de perdición, ese mismo título que recibe el anticristo de los tiempos finales. Juan, allá en el capítulo 13, nos narra este hecho. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y un poco más adelante Juan dice, y después del bocado Satanás entró en él. Y entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. El Señor supo el momento exacto en que el diablo entró en su corazón y lo sacó inmediatamente de la cena. Ahora, mis hermanos, ahora que está aquí este hombre frente a aquel grupo de hombres armados y viene a entregar a su maestro, a mí me resulta muy impresionante la manera en que el Señor va a actuar frente a Judas. A pesar de saber que él es un hombre que está poseído por el demonio, a pesar de saber que era un hombre impío y traidor, sin embargo el Señor le trata con amabilidad, como siempre lo había hecho. Cuando este hombre perverso viene y le entrega con un beso, las palabras del Señor para él son: amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? Mire, Cristo bien pudo llamarle en ese momento traidor o algo parecido, pero en lugar de eso le llama amigo. Mire, quiero decirle que esta palabra que utilizó el Señor no es la misma palabra que usaba cuando llamaba amigos a los demás discípulos. Por ejemplo, allá en Juan 15:14, en ese aposento alto, el Señor dijo a sus discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La palabra griega filos. Pero aquí el Señor utiliza una palabra diferente. Esta palabra más bien significaba un compañero. Porque sin duda, mis hermanos, que hay una nota de distanciamiento en las palabras del Señor hacia Judas. No es su amigo en el mismo nivel que los demás, pero no lo ofende, lo llama compañero. Hay un distanciamiento.
Y luego le dice, ¿a qué vienes? Y sin usar una sola palabra ofensiva y además actuando con gracia, el Señor, sin embargo, confronta a Judas. ¿A qué vienes?, le pregunta. Y yo creo que esta palabra fue como una cubetada de agua fría sobre la cabeza de Judas, porque lo expone delante de todos. ¿A qué vienes? El evangelista Lucas le dice, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Delante de todos, Judas queda descubierto como un traidor, confrontado por su Señor y sin embargo sin usar una sola palabra ofensiva. Yo imagino el corazón de los discípulos en ese momento, latiendo con fuerza, sus sentidos en shock ante lo que está pasando. Ellos están confusos, no atinan a hacer algo. Todo estaba pasando demasiado rápido y cada vez se ponía peor el asunto. Esta era al menos la percepción que ellos tenían, que todo se estaba poniendo peor, porque su visión de lo que estaba sucediendo es la visión de los hombres, pero no era la visión de Dios. Mire, yo creo que más adelante, cuando ellos escribieron los evangelios, esa visión iba a ser ya diferente. Pero ahora, en ese momento, todo se estaba volviendo una tragedia realmente para ellos, pero sobre todo para su maestro. Pero mis hermanos, yo quiero llamar su atención, sobre todo a la visión que tenía Cristo de las cosas. Porque si nos damos cuenta, podremos notar que para él nada de lo que estaba pasando fue sorpresivo. Y además, cuando vemos la manera en que el Señor se comporta, vemos que Él no lo hace con confusión o con miedo. Él actúa con perfecta calma ante sus enemigos. La majestad de su persona es asombrosa en medio de todo ese alboroto. Yo creo, mis hermanos, que si ponemos un poco de atención, nos daremos cuenta de que Él es, de hecho, quien va marcando el paso de todos los sucesos. Es el Hijo del Hombre quien dirige todas las cosas como Él quiere y como su Padre le mandó hacer. Cada detalle de lo que iba a pasar esa noche va a caer en su perfecto lugar. Todo parece un caos para los discípulos, pero mire, en realidad no es así. Aquí todo está en control del Señor, todo está en su mano soberana y todo va a actuar para su divino propósito. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas, dice Juan, que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo a aquella turba, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Se lo voy a repetir. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Mire, antes de ser aprendido, el Señor deja en claro que ellos, judíos, romanos y aún el mismo diablo, nada pueden contra Él. Ellos no le llevarán como prisionero, Él irá prisionero por sí mismo.
Ellos no le van a poner en una cruz. Él escogió la cruz desde antes de la fundación del mundo y ahora va a su encuentro por voluntad propia. Ellos no le van a quitar la vida. Él dará su vida voluntariamente para nuestra salvación. Los hombres que hacen la obra de las tinieblas no entienden tampoco lo que pasa. Ante una palabra del Señor cayeron a tierra. Y ahora los imagino poniéndose de pie, sacudiéndose, intentando cumplir con su tarea de apresar a Jesús. Ellos no perciben que están haciendo la obra del maligno, pero Jesús sí lo sabe. Y deja que las cosas sigan su marcha, porque al final están logrando el propósito de Dios. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos, que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Así que ahora el Señor se dirige a aquella multitud y la expone también. Les dice: ¿cuántas veces estuve durante el día allí entre ustedes enseñando? ¿Por qué no me aprendieron entonces? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en esta hora de la noche? El Señor deja en claro que ellos están haciendo algo a escondidas, algo ilegal. Por eso vinieron de noche. Y el Señor una vez más, con toda calma, los expone. Y después deja claro que si Él va, es por su voluntad. Ellos no entienden, pero esta es la hora de las tinieblas. Y están siendo objetos en las manos del diablo. Pero al final van a terminar cumpliendo la voluntad de Dios. Ahora es importante, mis hermanos, entender esto, que aún en medio de las más grandes dificultades, nada escapa de la mano de Dios. Por eso el que es hijo de Dios, nada debe temer. No debería haber zozobra en el corazón de los hijos de Dios. No debería existir ese actuar impulsivamente y violentamente ante una circunstancia como esta. Porque la ira del hombre nunca obra la justicia de Dios, dice Santiago, ¿verdad? El Señor puede entender todas las cosas, sus discípulos no. Ahora, mis hermanos, todos estos pasajes que hemos estado repasando de los diferentes evangelios, me parece que son extraordinarios, porque nos permiten tener una visión aproximada a la visión del Hijo de Dios, en medio de esas grandes dificultades y aún en una confrontación directa con el diablo. Y podemos ver que Jesús mira desde la perspectiva divina, de manera completamente espiritual, y Él actúa conforme a eso. Los discípulos, en cambio, solo perciben su debilidad ante los hechos que les rebasan. Ellos contemplan como estos hombres armados, ante los cuales ellos no tienen ninguna posibilidad de defenderse, están a punto de llevarse a su maestro, y entonces se dejan llevar por su miedo, por sus impulsos. Y el evangelista Juan dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Aquí están las dos visiones. Mientras Pedro, actuando humanamente, saca la espada y tira golpes, evidencia de que no estaba comprendiendo las cosas.
El Señor, en cambio, mira a la voluntad de Dios cumpliéndose al pie de la letra, tal como había sido planeado desde la eternidad. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y acto seguido, el Señor sanó a aquel hombre de su oreja. Y entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, la sanó. Mire, para los discípulos esto fue ya demasiado. Ya habían llegado a su límite y no podían soportar ya más. Ver a su maestro triste en aquel huerto como nunca antes lo habían visto. Luego aquella multitud armada que era guiada por uno de ellos. Ver cómo los dirigentes del pueblo y aún uno de los 12 se habían levantado en contra de Jesús. ¿Qué podían ellos hacer ante esa multitud? ¿Pelear? ¿Morir allí mismo junto con su maestro? Bueno, aún eso que habían intentado había estado mal. Y el Señor había reprendido a Pedro, porque aunque Pedro no lo podía ver, lo que él había hecho era también algo a favor de los poderes de las tinieblas. Ese impulso que le hizo ser violento no era a favor de Cristo. Pero miren, la presión para ellos se había llegado a tal grado que no pudieron estar un minuto más allí. Y me resulta, mis hermanos, impresionante la reacción de los discípulos, porque ellos habían estado en situaciones de riesgo antes, como ya lo hemos dicho. Pero la presencia del Señor había sido suficiente para darles calma, y Él siempre les había sacado con bien de todas esas cosas. Pero ahora ellos están abrumados, están apabullados, no logran ver nada bueno en todo esto, solamente ven oscuridad. Finalmente ellos salen corriendo de allí y se alejan. Y solamente Juan y Pedro, allá a lo lejos, deciden seguir a la turba, que se aleja llevándose a su maestro, preso, seguramente hacia su final, un triste final. Es muy sorprendente, ¿verdad?, contemplar las dos visiones que hay de estas cosas. La de ellos, de los discípulos, una visión sombría, trágica, y la visión de Cristo mismo, cumpliéndose con toda exactitud de acuerdo a lo planeado. Para el Señor Jesús, esto no es más que el cumplimiento de lo que se había determinado desde antes de que el mundo fuese. De esto es de lo que los profetas en tiempos antiguos también habían hablado. Para Cristo las cosas marchaban con exactitud, así como habían sido escritas y como Él mismo lo había anunciado. Porque solamente unas horas antes, Él había incluso previsto que los discípulos saldrían corriendo de allí. Entonces Jesús, dice Mateo allá en el capítulo 26, entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ellos lo habían escuchado, pero no lo habían entendido. Una muestra de eso es que todos habían jurado que esto no iba a suceder, que no dejarían a su maestro nunca, ni aún a costa de su propia vida. Pero no habían entendido que la palabra del Señor era un aviso de lo que iba a suceder, lo quisieran ellos o no, porque así había sido profetizado y era parte del plan de Dios. Mis hermanos, Mateo va a terminar su relato y con esto voy a terminar yo también. Mateo termina su relato del arresto del Señor con las siguientes palabras: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron.
Mis hermanos, era necesario que el Señor Jesús fuera solo. Ningún hombre podía hacer nada. Más bien, Él iba a hacer todo lo que los hombres no podían. Llevar a cuestas el juicio del Padre por el pecado de todos nosotros. El Señor había declarado en esos instantes: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Eso, mis hermanos, era verdad en aquel momento, pero no sería así por mucho tiempo. Y el Señor lo sabía. Pero ya estaba Él listo para cumplir con su misión y para tomar aquella copa hasta la última gota. Vamos a dejar aquí el relato y la reflexión. El día de mañana nos vamos a ver por aquí y, si Dios lo permite, veremos ese cumplimiento de la obra maravillosa de Dios para la salvación de los pecadores. El Señor va, pero va por su voluntad, en cumplimiento de lo que los profetas habían dicho. Y va para llevar la ira del Padre sobre sí mismo a favor de nosotros. Vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana la historia llegará a su conclusión. Vamos a orar, mis hermanos. Con esto vamos a terminar. Padre, te damos tantas gracias, porque tu palabra, Señor, es para nosotros un recordatorio de ese plan perfecto que tú tenías para la salvación de los pecadores, Señor. Porque, Padre, para los hombres que no entienden tu palabra, Señor, esto fue tal vez una tragedia, fue la victoria de los malos y del maligno, pero no fue así en ningún momento. Señor, nosotros sabemos que cada cosa que sucedió aquella noche en que tu Hijo Jesús fue entregado en manos de los pecadores, estaba determinada por ti, Señor, de manera completa y de manera perfecta. Gracias, Señor, porque nos permites recordarlo y nos permites contemplar a nuestro Señor Jesucristo actuando de esa manera en aquella hora, yendo por amor a nosotros, al sufrimiento, a la muerte y aún a llevar sobre sí mismo la parte más terrible, que era el juicio por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque permites que podamos ver tu grande amor, pero también, Señor, tu justicia y tu santidad actuando, Señor, en la historia para llevar a cabo tu voluntad. Gracias una vez más, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.